Hola, soy Claudio Herrera Monaqué, docente de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. El presente video es un análisis del libro Somos más que siesta y fiesta. Generalmente, a veces en el mundo global que estamos actualmente inmersos, a Latinoamérica se le cataloga o se le tilda o se le califica que somos solamente fiesta, siesta y nada más. Pero hay números bastante interesantes pues, de América Latina, ¿no? América Latina, quizás mal dicha, o quizás también interpretada porque somos un bloque económico, un bloque social, un bloque territorial, donde casi somos relativamente homogéneos, ¿no? Existen dos lenguas básicas y fundamentales como la lengua española, la lengua portugués, ¿no? Que tienen el origen latino, ¿no? Latino entendiendo como una lengua madre del continente americano, ¿no? Producto de una conquista por parte de España y Portugal, ¿no? Este libro es un análisis bastante minucioso, identificando las características peculiares que tiene esta región, ¿no? Somos relativamente jóvenes, lógicamente esto también ahora mismo por el tema de la pandemia estamos pasando, somos una cultura, unos países que estamos realmente desprotegidos, no se ha invertido en el tema de seguridad, en el tema de hospitales y todo el tema para evitar este contagio y la propagación del coronavirus, ¿no? Este es un libro, ya tiene unos años, escrito por Rolando Arellano, que tiene varias publicaciones más o menos de este mismo índole. Hace un análisis recorriendo por todos los sectores que caracteriza América Latina, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tipo de trabajo, porque a veces a nosotros nos consideramos o nos catalogamos como del tercer mundo, ¿no? Quizás a veces nos falta un poquito poner los puntos de evaluación o tema comparativo, ¿no? Por ejemplo, en Alemania existe la educación dual, entendiendo que la educación dual es por la parte universitaria o la parte de formación y la parte técnica. En cambio, aquí en Latinoamérica, un técnico no se le considera como forma parte de una formación profesional, ¿no? El técnico es técnico y el universitario es universitario, ¿no? Eso es un tema también bastante controversial con el análisis de este libro, ¿no? También habla del tema de la democracia y la estabilidad y el tema de la corrupción, ¿no? Que eso tenemos bastante por discutir, a pesar de que Perú, por ejemplo, está celebrando los 200 años de la independencia y que faltan muchos temas que madurar y cimentar, ¿no? Para poder pensar en un crecimiento sostenible y pensando en readaptarse o adecuarse a los criterios del primer mundo, ¿no? Espero que el análisis bastante crítico realizado por mis alumnos, en este caso por este alumno Jean-Pierre Vivavera, de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Contabilidad. Espero sea de su agrado y que permita comprometerse a mejorar en todo el amplio sentido de la palabra y seguir leyendo y analizando los libros. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, mi nombre es Jan Vivas Vera, soy estudiante de la Universidad Nacional de Piura de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Eh, Voy a hacer lo que es el análisis del libro Somos más que siesta y fiesta de Rolando Orellano. El título, los datos generales. El título de la obra o del libro es Somos más que siesta y fiesta, 12 mitos y verdades sobre América Latina. El autor Rolando Arellano Cueva, la editorial El Planeta y el año de publicación en 2012. La biografía de Rolando Arellano nos menciona que es uno de los expertos más reconocidos en el tema de marketing. Ha redactado 400 artículos en referencia pues al marketing para revistas académicas y profesionales. También ha creado 12 libros en donde hace alusión a lo que es marketing y también hacia América Latina.
La formación académica es doctor en marketing de la Universidad de Grenoble en Francia, es magíster en administración por la ESAM y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los cargos desempeñados: fue profesor principal de marketing de la Universidad Laval de Quebec en Canadá, director del programa de negocios internacionales y director del departamento de marketing de la misma universidad en Canadá, profesor del Centro de Negocios de la Pontificia, del Instituto Tecnológico de Monterrey en México, del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, del EPSOL en Ecuador y de la Universidad del Valle en Colombia. Los libros que ha publicado, algunos de ellos son 12 mitos de una región sin nombre, Bueno, bonito y barato, tomo 1, 2 y 3, Ciudad de los Reyes, de los Chávez, de los Quispes, Marketing, enfoque América Latina, Al medio hay sitio, Los estilos de vida en el Perú, Vamos a comprar un político y en el caso la obra que explicaré hoy. Expectativas del libro. El libro más o menos trata sobre los mitos de América Latina, sobre aquellos mitos que los países desarrollados han ideado sobre nuestra región. En este caso, el autor trata de poder mostrar cuáles de todos estos mitos son verdaderos o cuáles son los que se acercan a la realidad. Este libro hace mención a lo que es el machismo, la pobreza, comparación entre culturas, los hechos de conflicto, la inestabilidad política. Es decir, los mitos detallados en este libro tratan de mostrar a una América Latina como un campesino muy pobre, con muchos hijos y ocioso. La estructura del libro está formada por 4 partes. La primera, denominada Una región, un mundo nuevo. La segunda, los ciudadanos latinoamericanos. La tercera, la economía latinoamericana. Y la cuarta, epílogo o comienzo. Asimismo, la parte 1 está formada por 2 mitos, la parte 2 por 8 mitos, la parte 3 por 2 mitos. En la parte 1 encontramos el primer mito, que es América Latina no existe. En este caso, este se origina debido a que no existe un corte geográfico que delimite entre América Latina y América del Norte. Entonces, debido a esto se dice que no existe una América Latina, sino que se tratan de países cercanos geográficamente. Además, se dice que no poseen una unidad cultural debido a que han tenido varios conflictos entre sí. En la realidad, se podría decir que el límite de América Latina es mucho más claro que la separación entre Europa y Asia, debido a que no se encuentra todavía cuál es la separación o la definición entre el límite de Europa y Asia. América Latina se considera o se cree una región homogénea, la más homogénea del mundo, debido a sus características culturales y su historia, debido a que comparten la misma historia y las mismas culturas, o se asemeja a las mismas culturas. Características culturales similares. En el caso de Europa, se menciona que no tiene homogeneidad ni en el idioma ni tampoco una comunidad pacífica, debido pues que Europa posee 22 idiomas y comunidad pacífica tampoco, porque dentro de las grandes batallas en el mundo, esta ha sido partícipe, a las cuales se les denominaron guerras mundiales. En el caso de América Latina, solo posee 2 idiomas y 2 religiones. Además, tiene influencia por tanto los mayas y aztecas por el norte y los incas por el sur. Además, comparten la historia de ser o haber sido colonizado por españoles y portugueses. En el caso del mito 2, América Latina es pequeña. Aquí destaca lo que es destaca Gerardus Mercator, el cual fue el diseñador del mapa mundi,
lo cual colocaba a América Latina muy pequeño y a Europa muy grande. Es un autor europeo. Entonces, se menciona que debido a su postura como europeo, ubicó a Latinoamérica de manera más pequeña, pues favoreciendo a su continente. En la realidad, Arno Peters corrige esta distorsión por parte del europeo y pues viendo un poco más claro el mapa se podría decir que Europa cabría en una fracción de América Latina e incluso se diría que España y Francia serían o corresponderían a la mitad del territorio peruano, colombiano y venezolano por separados. Entonces, ¿por qué esto de pensar que somos pequeños? Entonces, ¿por qué es que sucede esto de aceptar que somos pequeños? Porque se nos ha quedado la idea de lo que dice el exterior. La parte 2, conformada por los 8 mitos, el primer mito, el mito 3, nos dice que América Latina es rural. Esto origina lo que es la escasez de inversiones y en consumo, esto por la falta de atractivo. Aquí se tiene la postura de que los países ricos son urbanos y pues ven a un enfoque a la población como trabajadores de oficinas, mientras que en los países pobres se deduce que son rurales, por lo tanto ven a los pobladores como pobres campesinos. La realidad contra los estereotipos. El libro nos hace mención que de 1960 a 1990 Sudamérica elevó las tasas de población en urbanización, dejando por debajo a Europa y a Asia. Asimismo, el Banco Mundial en el año 2010 menciona que los latinoamericanos tenían el 79% de la población viviendo en ciudades. Las grandes ciudades de los países latinoamericanos se concentran en México, DF, Buenos Aires, Asunción, Santiago de Chile. En el caso de Colombia tiene 4, Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. El mito 4 habla sobre una América Latina sobrepoblada, esto debido a las altas tasas de fecundación. El origen, se podría decir que teniendo una sobrepoblación el Estado no llegaría a cubrir o a mantener a toda su población, que los países pobres son los más sobrepoblados, en el caso de por ejemplo India y China, y pues que hacen alusión a que el latinoamericano es el campesino que vive con muchos hijos en una cabaña muy pobre. Entonces por eso deducen que la sobrepoblación genera lo que es pobreza, y por eso es que dicen que la región latinoamericana es pobre. En la realidad, el Banco Mundial menciona de que Latinoamérica se encuentra dentro o menciona de que en Latinoamérica existen 30 habitantes por cada metro cuadrado de territorio, a diferencia de la India que son 349 habitantes por kilómetro y en China 143, entonces es una diferencia muy grande. También debido a nuestra expansión territorial podríamos decir que tenemos más oportunidades de desarrollo para lo que es la explotación alimentaria, debido pues a que países como China e India buscan nuevos territorios para poder trabajarlas y abastecer a su población, mientras que nosotros aún no hemos explotado todo nuestro territorio al máximo. En el mito 5 encontramos América Latina tiene muy poca población. Con excepción de Brasil, Latinoamérica tiene muy poca población. Esto hace también mención a que Brasil se considera como uno de los países en los cuales se están interesados para que formen parte de la economía mundial. En este punto Brasil forma parte de la BRIC, formadas por países como Brasil, Rusia, India y China. Actualmente
también se ha añadido Sudáfrica. Entonces, esta es una asociación para desarrollar actividades económicas, relaciones económicas. En el caso de la realidad, nos menciona que América Latina solo tiene dos lenguas, tiene una sola historia y tiene una cultura compartida. En todo caso, debido a la historia y a los hechos de invasión, es que también forma parte la cultura occidental dentro de la región. Por ello es un poco más fácil tener entendimiento y comunicación con cualquier europeo. La calidad de la población. El libro hace mención a que Latinoamérica se encuentra en tendencia de jóvenes de menos de 20 años al 50% de la población, mientras que en Europa es el 30% jóvenes y el resto es adulto mayor en capacidad de laborar. Esto último tiene un gran beneficio puesto que genera un desarrollo en la nación. Pero un punto a destacar es que dentro de un futuro Latinoamérica estará en edad ideal para tener el recurso humano para producción, mientras que Europa va en descenso, en un envejecimiento inevitable. Ahora, la justicia de la demografía. Los sudamericanos, ellos tienen que mantener a muchos más niños que los europeos. Es por ello que Europa pues avanza un poco más, pero un poco más adelante Europa sufriría debido a que no contaría con la mano de obra joven. Entonces es aquí también donde hace una alusión de que ellos se llevan mediante becas o puestos de trabajo a los mejores profesionales y a los de mejor calidad los rechazan. En el caso de América Latina es machista. Esto hace entender a que en América Latina la mujer tiene una condición secundaria y es totalmente dependiente del hombre, sin derecho a opinar ni decidir. También nos dice que esta tiene muy poca participación en los países en desarrollo que los países desarrollados. En el caso de Perú, Brasil, México y Argentina tiene un gran índice de desigualdad. En la realidad, las mujeres tienen el poder de decisión con respecto a los gastos. Ellas distribuyen el gasto entre los alimentos, la vestimenta e incluso los gustos o los lujos que se desean dar. En el caso peruano, a pesar de haber disminuido la tasa de desigualdad, pues aún hay diferencias entre los sueldos que se les pagan a ambos géneros. En educación la postura es un poco aparte, debido a que en educación sí hay un poco de igualdad entre ambos géneros. Ambos tienen el derecho a estudiar y a ejercer el cargo. En el caso del mito número 7, los latinoamericanos son flojos. Aquí asemejan a un mexicano con su sombrero recostado sobre un cactus, mencionando pues que los países latinoamericanos son ociosos o flojos. El origen ocurre por la OCDE, debido a que emite un informe sobre una baja producción en los trabajadores latinoamericanos, puesto que si un alemán produce por hora $30, un japonés $20, los latinoamericanos como los mexicanos, en el caso de los mexicanos son $9 y en el caso de los peruanos $7.8 por hora. Así también se toma en cuenta las celebraciones latinoamericanas y qué tan extrovertidas son, de manera de que se preguntan en qué momento trabajan los latinoamericanos. En la realidad, los mexicanos son uno de los que más laboran, muchas más horas laboran.
estando así en primer lugar los coreanos y en segundo lugar los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La baja productividad se origina debido a la falta de capacitación en los trabajadores o debido a las carencias tecnológicas, pues como sabemos, los países desarrollados obtienen la tecnología número uno, la que está, la tecnología punta. Y también otro punto a detallar es el valor de la moneda en ambos lugares, debido a que pues el valor de la moneda en Argentina es distinto al valor en Estados Unidos o en Alemania o en Japón, etc. El mito 8. Este mito habla sobre la mezcla cultural de América Latina en relación con su desarrollo. Aquí toman como factor para el fracaso del desarrollo latinoamericano su cultura. Nos menciona de que las culturas europeas son mejores que las latinoamericanas. Muestran lo que es una superioridad en el caso de que los europeos fueron los que conquistaron los grandes imperios azteca y el imperio inca. Se supone también que los países con mayor pobreza son aquellos países donde hay mayor mestizaje, mayor mezcla de raza. En el caso peruano, mexicano, boliviano, ecuatoriano y los habitantes de Guatemala tienen influencia indígena predominante. La realidad contra los estereotipos nos menciona de que así como en la historia se menciona que los europeos tenían palacios, ciudades grandes, en el caso de Latinoamérica también, como es en el caso de el Teotihuacán o el Cusco, que también en la historia se menciona que tenían bastante habitante y tenía ciudades muy importantes. En el caso de Europa, cuando se asombraba o se hacía mención a lo que Galileo Galilei decía sobre que la Tierra gira alrededor del Sol, el caso de América Latina también se creaba lo que era el calendario solar de los mayas, que hasta actualmente se usa. En el caso de que se creen superiores o tienen el pensamiento de superioridad debido a la conquista que realizaron a Sudamérica, esto se debe debido a que atraparon a las cabezas de los imperios, lo cual pues no permitía reclamo y paralizaba a todos. En el caso de la falta de educación de los conquistadores, se hace alusión aquí a un punto de que si los ingleses hubieran sido los conquistadores de América Latina, quizá la región fuera como un Estados Unidos. Sin embargo, se toma, o el autor del libro hace esto como un punto falso, debido a que Hernán Cortés, siendo el conquistador de México, era un universitario de pues, la Universidad de Salamanca, era mejor que los ingleses, y pues México no es como un Estados Unidos, sino que también forma parte de la cultura latinoamericana. Entonces el autor lo toma como que no es de tanta influencia la educación de los conquistadores. Y también debido a que cualquier conquistador viene con el objetivo de poder explotar los recursos del lugar donde invade. Es decir, aquellos territorios que no poseían la riqueza no eran invadidos, sino aquellos territorios eran destinados para aquellos desterrados dentro de pues, la población europea. Ingresa también el racismo con la separación cultural y económica sobre la procedencia racial. En este punto hacen mención a que mientras más blanco es la persona, más rica llega a ser. Hacen un tipo de separación entre la raza y lo económico.
los 4 clústeres latinoamericanos. En el caso de indoeuropeos, esta es la mezcla entre indios y europeos, la cual los países de Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala, Honduras, Salvador y México concentran gran parte de esta población con estas características. Afroeuropea, africanos y europeos, se encuentra Brasil, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Panamá, Venezuela y otros del Caribe. En el caso de la europea, donde hubo escasa mezcla de razas entre lo que es la europea y lo indígena, son los países de Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica, y los latinoamericanos en Estados Unidos. Por estas características es que más o menos se piensa de que si se origina una publicidad en México, esta tiene mayor repercusión o mayor acogida dentro de los países que se encuentran en el grupo donde está México. Puede ser Bolivia, Ecuador, Perú o Guatemala, a diferencia de que fuera uno de distinta característica como un chileno o un argentino. El mito 9 habla sobre los latinoamericanos son pocos educados. En este punto hace alusión a que el bajo nivel educativo de los latinoamericanos impide el desarrollo tecnológico. Por ello, se piensa que los latinoamericanos están condenados a ser la mano de obra de países que desarrollan ciencia y tecnología. Esto viene del origen de que Estados Unidos estudia 12.4 años, mientras que los latinos 7.8. Asimismo, las tasas sobre analfabetismo mencionan a los países desarrollados con 0.09% y en el caso peruano del 8.9%, latinoamericano 8.9% y en el caso peruano 10.4%. En la realidad, el autor hace mención a que se debe comparar o se debe considerar en la comparación la formación no escolarizada tanto para los países desarrollados como los en desarrollo. Esto debido a que, por ejemplo, si en Gran Bretaña un estudiante de secundaria del segundo año no quiere seguir estudiando y desea ser panadero, entonces lo envían 3 años para que se prepare como panadero y se contabiliza los 7 años de estudio que ha tenido de secundaria más los 3 años de formación no escolarizada. Mientras que si fuera en Brasil la misma situación, solo se contarían los 7 años de formación escolarizada. El alfabetismo funcional en países desarrollados. El analfabetismo funcional en países desarrollados es muy abundante, debido a que este analfabetismo habla sobre la poca capacitación que tienen los trabajadores y los errores que cometen en el desarrollo de sus labores. Entonces, este analfabetismo no se considera, no está considerado dentro para hacer una comparación entre los países desarrollados y los que se encuentran en desarrollo. También hace mención que los latinos solo estudian 13 años, mientras que un estadounidense llega a estudiar 16 años. También ingresa la comparación sobre las lenguas, debido a que si se hacen estudios sobre investigaciones o para alguna revista, el autor debe de hacer un sobreesfuerzo y poder aprender, entender y pronunciar bien el inglés, a diferencia de que lo haga un estadounidense o un británico que pues están casi relacionados con el idioma o están relacionados con el idioma. En el mito 10 habla sobre una América Latina que no es democrática. Esto debido a la inestabilidad política que se ubica dentro de la región, ya sea por las revoluciones o por los cambios de gobierno, debido a que pues cuando se genera un cambio de gobierno no es que siguen con las políticas, sino que ingresan con un nuevo ideal. Aquí hace mención a que tras la independencia de toda la región Latinoamérica, entonces las naciones empiezan a luchar por el poder y por autonomía. Este hecho
genera que actualmente cada país se encuentre liderado por personas de su misma nación. Algunos personajes destacados sobre gobiernos inestables son los de Anastasio Somoza de Nicaragua, Rafael Trujillo de República Dominicana, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, Gustavo Rojas de Colombia, Juan Diego Perón de Argentina, los coroneles en Brasil, Juan Velasco Alvarado en Perú y Fidel Castro en Cuba. A diferencia de los países desarrollados, que pues poseen dos pensamientos liberales conservadores o repúblicas y democráticos. Es decir, cuando un gobernante sale del país desarrollado, lo único que se modifica son algunos temas, debido a que lo que se busca entre ambas posturas es similar. Solo algunos detalles son los que cambian dentro del plan de gobierno. La realidad contra los estereotipos. En el caso de la unidad entre América del Norte y el Virreinato de Brasil, originó que estos pudieran enfrentar un poco mejor las políticas antiesclavistas. En los últimos años se ha dado pues que la región está un poco más democrática, debido a que ya no existen estos grupos revolucionarios, a excepción de Colombia, que todavía hay algunos. También ya existen y está mucho más claro lo que son los temas de la elección de los gobiernos. En el caso de que mientras se habla de crisis económica en Estados Unidos, problemas en Gran Bretaña, en América Latina se ve un enfoque de crecimiento en lo que es la economía, ya sea en la de Chile o en el crecimiento de Brasil o en los récords de la economía peruana. La combinación entre política y economía llega a lograr a que se incrementen las tasas de crecimiento de lo que es en el mundo. Es decir, si la región tuviera una buena política y una buena economía, entonces el desarrollo de la región o el crecimiento fuera acelerado. En el caso del mito 11, América Latina tiene mucha desigualdad económica. Esto es debido a su estructura, pues se piensa que existen menos ricos y gran cantidad de pobreza. Las sociedades desarrolladas tienen una estructura en rombo. En la parte superior los ricos, en la parte inferior los pobres y en la parte del centro la clase media. En América Latina la estructura es en forma de pirámide, debido a que se piensa pues que existen muchos campesinos, mucha pobreza. También hace mención a que se genera esta desigualdad porque pues se considera que poseemos una sociedad muy rural. La realidad contra los estereotipos. En el caso del índice de Gini, nos muestra que Latinoamérica es mucho mayor que Europa en desigualdad, pero a diferencia entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, no estamos tan lejos en lo que es la desigualdad. Entonces, para el autor, la desigualdad no es un atributo de los países pobres, sino también de los ricos, debido a que pues Estados Unidos es una de las economías más importantes del mundo. En el caso del tema de las zonas rurales, como ya se ha mencionado antes, el autor hace alusión a lo que fue las migraciones del campo a la ciudad, entonces quedando esta idea como infundada. Los estilos de vida latinoamericanos. En este caso, la empresa del autor realiza un estudio a Latinoamérica, en específico a Perú y a México, sobre características demográficas, edad y sexo, psicológicas, sobre la motivación, de comportamiento, lo que consumen, de equipamiento, lo que poseen y cómo lo desarrollan, y de infraestructura, si es que se encuentran cerca de los mercados, etc. En el caso de los estilos de vida, hace mención a que hay 6 estilos de vida dentro de la región. En el caso de los estilos de vida están los sofisticados, los cuales pues obtienen los ingresos más que
los de los promedio, la mayor parte la comprenden por jóvenes, en México el 6% y en Perú el 8%. Los progresistas, que son aquellos que buscan el desarrollo personal y familiar, formado por México 22% y Perú 21%. En el caso de las modernas, que son madres trabajadoras que buscan desarrollo tanto personal como profesional, México 24% y Perú 25%. Los adaptados, que son trabajadores del hogar, los trabajadores orientados a las familias, en este caso son aquellos que realizan actividades de un nivel mediano. En el caso de México 17% y Perú 20%. Las conservadoras son aquellas que tienen una tendencia religiosa tradicional y tratan de cubrir los gastos del hogar. En México es el 20% y en Perú el 19%. Y los resignados son aquellos que corresponden a los que tienen un ingreso muy bajo y no les gusta tomar los riesgos. En este caso México 12% y Perú el 7%. Entonces se diría pues que los estereotipos pensados por los países desarrollados no es lo mismo o no son lo mismo a lo que piensan los latinoamericanos. El último mito es sobre que América Latina es muy pobre. Esto debido a que asemeja que un país emergente es igual a pobreza de población. Es decir, en un país que recién está emergiendo, su población es muy pobre. Entonces existe una controversia dentro del autor específico, una controversia entre ver si es que somos pobres, o sea, no es el punto de ver si somos pobres, sino de ver qué tan pobres somos, como normalmente hace mención los países desarrollados. Se origina debido a que los países desarrollados comprenden el 14.9% de la población mundial y forman parte del 64% de la economía mundial, mientras que los países en desarrollo forman el 85.1% de la población, pero forman parte del 36% de la economía mundial. Entonces hay ahí una diferencia muy amplia entre las economías. Mientras los desarrollados tienen menos población y más economía, los países en desarrollo poseen más población y menos economía. También debido a las diversas calificaciones que se dan a los países como el título de tercer mundo. Entonces ello también incentiva a que se vea como una América Latina muy pobre. En la realidad se hace una evaluación sobre el PBI per cápita nominal, lo cual es los ingresos del país dividido entre la población que ésta posee. Es decir, en el caso de que si un argentino tuviera un PBI a su moneda nacional, 20,000 pesos argentinos, esto los tiene que convertir a dólares, $2 por cada peso, entonces serían 10,000 dólares. Entonces aquí ingresa a tallar lo que es el poder adquisitivo, debido a que en distintos lugares el valor pues es distinto. Por ejemplo, si en el caso del mismo Argentina se desea adquirir un inmueble o cualquier propiedad, es mucho más barato o puede que esté mucho más económico a uno que se encuentre en Estados Unidos o Inglaterra o Francia. Algunas distorsiones en este punto son la distorsión por registro, debido a que en América Latina el sector informal forma parte del 40%. Si ese 40% fuera tomado dentro del PBI, entonces América Latina subiera unos puntos más dentro de la economía. La distorsión por producción para el autoconsumo. En este caso es, por ejemplo, en América Latina se suele construir las casas, los mismos dueños construyen la casa o contratan a personales para la construcción de estas, no a constructoras. Entonces ese PBI no incluye tampoco.
En el caso de los servicios, de igual manera, puede que la madre le corte el cabello al hijo y no se está cobrando por ello, entonces tampoco sumaría el PBI. En el caso del clima, se deduce a que un clima frío hace que un país se desarrolle más rápido debido a las exigencias del clima. Pero esto es completamente falso debido a que o el autor lo deduce como no aceptable debido a que en China hay lugares muy fríos, sin embargo estos son muy pobres. Y los indicadores ajustados por el costo de vida, que hace referencia a cuánto es que tiene que trabajar una persona por adquirir un producto en distintos lugares. Es decir, lo importante en este punto no es ver cuánto es que posee una persona, debido a que los valores de adquisición son distintos en distintos lugares, sino que lo que se tiene que ver es qué llega a cubrir, cuánto bienestar llega a generar todo eso que tú posees o con lo que tú dispones. Como último punto está la parte 4, epílogo comienzo, donde hace mención el autor de que los datos que se muestran son distintos para los países ricos. Es decir, se muestra una postura distinta al que establecen los países ricos. Y pues se piensa de que este desarrollo puede iniciar cuando se deje de pensar o se deje de preferir a lo extranjero y acoger a lo nacional. Dentro de los paradigmas del desarrollo económico se encuentra una España con religión, debido a que cuando vinieron usaron a la religión como parte de la conquista, y pues los latinoamericanos se dieron a ello debido a que no querían formar parte del infierno, como lo menciona la religión. En el caso de Inglaterra fue la burocracia, no se basó tanto en la religión, sino que creó estructura jerárquica donde se sabía quién era el que mandaba y el que obedecía. En el caso de Estados Unidos, el individualismo, debido a que el continente no poseía una historia. Entonces ellos se tenían que ver y progresar de manera individual. En el caso de Japón, el nacionalismo, ya que cooperaban todos juntos para que la economía surgiera. La comunidad europea se enfocó en lo que era el mercado. China posee la mano de obra abundante debido gracias a los miles de millones de pobladores que posee, y en el caso de América Latina queda una cosa clara, que es que no se debe de copiar o adecuar los métodos y estrategias que usan los países, sino que se debe de ser original y crear las propias estrategias de acuerdo a los recursos que posee la región. Entonces eso ha sido todo. Muchas gracias.